Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente, porque aunque hace algún tiempo no estábamos, pero ahí hemos estado trabajando, sirviendo, predicando. Y ya nos hacía falta venir aquí con ustedes. Así que es una bendición poder estar. Y hoy me siento más bendecido que otras veces porque está mi esposa conmigo y al lado. Amén. Está mi hermana Sara, es hermana en Cristo y es mi hermana carnal. La primera de 10 que somos. Imagínense, si yo soy el número 7, tengo 62 años y ella es la primera. Y la ve allí como que ella era de los 62, ¿verdad? Amén. Y mi hijo, también por primera vez conmigo, mi hijo varón, ya que solo tenemos 2, hembra y varón. Él es el varón y le dije, ahora vamos a ir al monte, así que es nuestro chofer cuando salimos lejos. Estamos yendo a hacer servicios hasta Victorville. Un domingo sí, un domingo no, vamos a Victorville y él es nuestro chofer. Estamos ministrando una familia como de 20 allá en Victorville. Y vamos un domingo sí, uno no, está lejito, sí, como 1 hora y media, 40 minutos, cuando no hay tráfico. Cuando hay tráfico, unas 3 horas más o menos, pero entre más tardado, más feliz nos sentimos. Porque pues el Señor dijo, id y predicar el Evangelio. Entonces es una bendición estar yendo hasta ese lugar de Victorville. Los jueves estamos yendo a otra iglesia nueva que hay, ya tiene 3 años, en Buena Park. Buena Park está más cerquita, ahí por Disneylandia. Amén, estamos cerquita en Buena Park. Y hoy en la mañana tenemos servicio de 11 a 1 y nos venimos corriendo para llegar aquí a las 2 con ustedes. Todavía alcanzamos a comer, gracias a Dios, y nos venimos contentos de que siempre nos inviten a estar con ustedes ahí de vez en cuando. Nuestra hermana Hilda, Dios le bendiga, su familia, Iglesia Fuente de Agua Viva, Dios les bendiga y que Dios los guarde en su bautismo, ¿verdad? El próximo sábado, amén. Así que qué bueno que Dios les guarde y se gocen mucho en las cosas del Señor. En esta tarde quiero compartir con ustedes, pues como todo pastor, tenemos casi ese don de exhortar muy seguido, pero más que una exhortación quiero compartir con ustedes este tema. Se titula La fe probada. La fe probada. Voy a invitarles a leer nuestras Biblias en Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 nos dice de la siguiente manera, bajo el tema la fe probada. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, 1:7, sí. Para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por esa fe que nos has dado, por esa fe probada, Señor, que cuando pasa la prueba vale más que el oro. Gracias por el grupo de hermanos que estamos aquí y que su fe quizás ha estado siendo probada, será probada, porque esa es parte de el llamado tuyo. Gracias en esta tarde por tu palabra que nos regresa vacía, y gracias por hablarnos siempre a perfección a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos, mi Dios, muchas gracias. Amén. Bien, puede sentarse. La fe probada. La fe que no es probada puede ser buena, puede ser auténtica, pero tiene un problema. Y el problema es que la fe que no es probada en el fuego no crece. Es por eso que usted ve a muchos cristianos que no crecen. Toda la vida son los mismos. Son los hermanos Hebreos 13:8. Son los mismos ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La fe probada puede ser auténtica, o la fe no probada puede ser auténtica. Sí, puede ser auténtica, puede ser real, y el cristiano puede ser salvo. Pero no crece. Y él viene de cristianos en la iglesia que les gusta esa clase de fe. Y es triste porque, como digo, son los mismos toda la vida. No hay avance, no hay crecimiento, no hay bendición. Yo prefiero tener una fe que es probada, que es atacada, pero a la vez ser bendecido. Amén. Que tener una fe que aunque es real, sin crecimiento y sin fruto. O sea, son aquellos cristianos que Pablo dijo en Corintios, son salvos, pero así como por fuego. Y no fuego de la prueba, sino como un tizón arrebatado de la llama. Son salvos, así como dicen por ahí, de panzazo. Pero ni bendicen, ni son muy bendecidos. O sea que les gusta la vida suave, les gusta la vida fácil. Y cuando hay pruebas y luchas y circunstancias difíciles, por lo menos si no salen huyendo, les gustaría. Y eso no edifica. Si esa clase de fe hubieran tenido los cristianos de Hebreos 11, Hebreos 11 no existiría. No tendríamos un capítulo a que los teólogos lo llaman el capítulo de los héroes de la fe. Y cuando uno aprende a tener una fe sufrida, a uno le llega hasta a gustar. La verdad, a mí cuando me critican y atacan, yo ya no me preocupo. A mí, yo digo gracias, Señor, porque si es por tu causa, gloria a tu nombre. Si es por metiche merecido, me lo tengo. ¿Verdad? Pero si es por tu causa, qué bueno. Es una bendición. Es una satisfacción. Yo me acuerdo cuando Pedro y Juan fueron encarcelados allá en Hechos.
encarcelaron, los azotaron. Antes de soltarlos, les dijeron: miren, lo vamos a soltar, pero no hablen más en su nombre. Y cuando ellos salieron, dice que salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Se sintieron maravillados de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y la enseñanza moderna hoy día es: es que si sufre mucho, es que si tiene problema, no es de Dios, porque usted tiene que ser de los cristianos de la prosperidad. Si está sufriendo, si está siendo atacado, es probable que no es de Dios. Porque los cristianos siempre están en bendición y en fiesta y todo. Ese es el evangelio moderno. Es bonito ese evangelio. Le da carros del año y mansiones a muchos pastores. Es bonito ese evangelio, pero no sirve, no salva. Ese evangelio no salva. Ese evangelio sana, hace milagros y da carros y casa a uno que otro, a los más vivos, porque a los incautos más bien les quitan lo poco que tienen. Es muy bonito ese evangelio ahí en la pantalla, en la radio, pero ese evangelio no salva. Ese es un evangelio torcido. Ese se llama el otro evangelio, que Pablo dijo que eran malditos aquellos que predicaran ese otro evangelio. Los discípulos fueron todos sufridos. Jesucristo sufrió el máximo. Y ellos se sentían gente bendecida. Los predicadores modernos hoy te enseñan lo contrario. Y cuando en la iglesia hay sufrimiento y persecución, no solo a ustedes les pasa, a nosotros también las iglesias se van vaciando. Y donde está todo lo que es promesas de bendición materiales, aunque no sea de Dios, están llenas. Esas iglesias y los bailes y los cines están llenos. Las iglesias honestas y sinceras difícilmente se llenan. Pero es de esas iglesias de donde Dios va a levantar su verdadero pueblo. De las otras no. Eso ya tienen su gloria aquí. Ya tienen su carro del año aquí, ya tienen sus casas, sus mansiones aquí, están en el evangelio y la prosperidad, ya lo tienen todo aquí. Ya ellos ya no necesitan ir a la Nueva Jerusalén a conocer las calles de oro ni el mar de cristal. Ya tienen su oro y su plata en este tierra. Y de esos hay miles. Ahí no se predica esta clase de mensajes que nosotros predicamos todavía. La fe como el oro tiene que ser probada. Y aunque el oro es perecedero, se prueba. Cuanto más la fe que no es perecedera, es eterna. Todas las cosas van a terminar en esta vida, dice la Biblia en Corintios 13. Pero la fe, la esperanza y el amor permanecen para siempre. Eso dice la Biblia. El oro es perecedero y hay que probarlo. Se prueba por el fuego del crisol, del ácido que lo pule, que le quita las impurezas y lo hace brillante. Y luego nos dice de cuántos quilates es: 14, 18, 24 o si es bronce. Luego se pone amarillo y mancha. El otro no mancha. El otro es puro. El otro es auténtico, es real, es verdadero. Y esa fe cristiana tiene que ser probada como el oro, a pesar de que el oro es perecedero. El joyero tiene que hacer su trabajo. Amén. El joyero divino tiene que hacer su trabajo. El Espíritu Santo de Dios tiene que echar el crisol, el ácido, al oro, hasta ponerlo brillante.
Y la barra de oro le pregunta al joyero, porque le echó varias veces y lo limpiaba, y le echó y lo limpiaba. Y eso le dolía a la barra de oro, al diamante. Y entonces le pregunta el oro al joyero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto vas a estar puliéndome y probándome? Y el joyero le dice, hasta que la imagen mía se refleje en el oro. Cuando se refleje la imagen, te voy a dejar de probar. Mientras no se refleje, siempre te voy a estar probando. Habla, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se refleje mi imagen en ti. Voy a dejar de trabajar contigo. Voy a dejar de probarte. Hasta cuando se refleje mi vida en ti y ya hayas alcanzado aquella dimensión, entonces yo vengo por ti, porque aquí lo está diciendo el verso. No sé si le captó conmigo. Dice que será probado para que sea hallado en gloria, alabanza y honra cuando sea manifestado Cristo. Te va a estar probando hasta que Cristo se manifieste y venga por ti. Mientras hayan impurezas y mientras la imagen de Cristo no se refleje en tu vida, vas a estar siendo probado por el Señor, porque Él quiere que cada día seas mejor. Amén. Él quiere ver un cambio en tu vida. Él quiere reflejarse en ti. Quiere que cuando la gente te vea en el trabajo, en la calle, en el carro, puedan decir, ese es cristiano. Amén. Sí, amén. Esa es cristiana. Amén. Sí, amén. Eso tiene que pasar, hermanos. Y la iglesia generalmente no soporta esta prueba. Y por eso, mire, se van. Porque no soportan la prueba del fuego del Señor. Y se van allá donde le conté. Allí no hay doctrina, allí no hay restricciones, allí pueden vivir como quieran y según van para el cielo. Mentiras. Gloria a Dios. Eso no es así. Si usted es ese diamante, esa joya, esa barra de oro, y hace la pregunta esta tarde, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque mira, el año pasado tuve este problema, el año pasado tuve esta enfermedad, hace un mes tuve esta circunstancia. Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te va a decir, hasta cuando mi imagen Gloria a Dios. Sí, se amén. refleje en ti. Cuando has alcanzado esos límites y toda la iglesia lo haya alcanzado, entonces voy a dejar de probarlos y vengo por ustedes. Gracias, Cristo. ¿Qué le parece? Amén. Ay, hermano, pero es que eso está difícil. ¿Y quién te dijo que la vida cristiana era fácil? Más. ¿Quién te dijo que la vida cristiana era suave? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su carro del año y sígame. ¿No? Tome su yate, su barco y sígame a pescar, a conocer la cárcel de Alcatraz en San Francisco, el puente colgante. Así dijo la Biblia. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es símbolo de sufrimiento, de dolor, de disciplina, de corrección, de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso no es lo que hoy se predica, hermano. La cruz de antes mataba. Mató a Jesucristo. Mató a Pablo. Pablo murió. Pablo lo dijo, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, murió. El Pablo viejo murió. Sí, amén. Ya no vivo yo. Gálatas 2:20 lo dice. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la vida nueva, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La cruz de antes mataba.
mataba, pero también daba vida y daba resurrección y daba cambios y daba salvación. La de ahora no mata, pero no salva. Hoy no salva, la cruz que ahora predican no salva. Porque solo se predica de dinero y de lujos y no se le habla a nadie de nacer de nuevo. Pare de sufrir. Pare de mentir y de tanta hipocresía. Eso es lo que se debe predicar y es lo que se debe oír. Y fíjese, yo tengo la experiencia que esta clase de mensajes como este ya le gustan más a los amigos que a la iglesia. Los amigos lo felicitan a uno y así me gusta a mí que les predican a los evangélicos, porque ya se han vuelto muy sinvergüenza. Los amigos me lo dicen a mí y los hermanos se me enojan. Digo, allá en la gloria de Dios, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero que no. Ya que se les dio agua frillita para que le enojen. No les pegue duro. La fe tiene que ser probada. La fe que no es probada no crece. Puede ser auténtica, pero es débil y no tiene crecimiento. La fe nunca prospera mejor que en las adversidades y en las tormentas de la vida. Así de claro. La fe progresa en el dolor, en el sufrimiento. Cuando uno lee Hebreos 11, uno no lee ninguna historia así. ¡Wow! ¡Qué bonita! Es bonita espiritualmente, pero al leerla así físicamente, recibieron a sus muertos, apuñalados, acuchillados, y empieza a decir. ¿O no ha leído Hebreos 11 usted? Y no dice si tenían una gran fiesta y preparaban un anillo de oro. Allí no dice que allí no habla de Mardoqueo. A Mardoqueo le dieron anillo de oro. Ahí no habla de anillos de oro, habla de pruebas, habla de sufrimientos, habla de tantas cosas terribles, pero no hay capítulo más lindo de la Biblia que Hebreos 11. Entonces, si usted quiere estar en una lista de cualquier libro, pero no la de Hebreos 11, está muy mal. Es muy triste, es muy lamentable. La verdadera fe crece en medio del sufrimiento. En alta mar, la barquilla de velas está dormida cuando el mar está dormido. La barquilla no se puede mover si no hay tormenta. La barquilla necesita tormentas, necesita aire para izar velas, para que se inflen con el viento. Y entonces el marinero puede guiarlas con sus cuerdas a puerto seguro. En medio del viento, de la tormenta, de la turbulencia, el barco se mueve. Pero si no había tormenta ni turbulencias en los tiempos, cuando el barco no era de motor, no se movía. Ellos necesitan la tormenta para moverse. Y ya luego el marinero dirige a través de la tormenta a qué puerto hay que ir. El problema de la iglesia es ese, que nos hemos acomodado a toda clase de lujos, a toda clase de cosas materiales. Amén. Para ir a la iglesia se nos tiene que hacer un sinnúmero de referencias y de ofertas y de cosas. Si está a una cuadra o dos, venimos caminando. Después de 10 cuadras nadie camina para la iglesia, y si no tiene raíces no viene. ¿Se acuerdan de El Salvador? ¿Se acuerdan de Guatemala? Cuando iba a los Campos Blancos, ¿cuántos kilómetros caminaba? Con una lámpara de gasolina y a veces con un hule prendido de llanta. ¿Se acuerda usted? 5 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros de una aldea a la otra. Ahí cerca de la iglesia está Huntington Park, la Pacific, como a 8 cuadras, 10 cuadras. ¿Por qué no vino al culto, hermano? No tuve right.
¿Y en Guatemala cuánto caminabas? Y allá no tenías right. No recibías un cheque todos los fines de semana. Gracias, Señor. No tenías medical cuando te enfermabas. No tenías seguro social. Y aprendí a depender 100% de Dios. Y para no adorar solo caminaba 10 kilómetros, 8 kilómetros en las noches. Y vivía bendecido por Dios. Ahora como la comodidad nos ha abarcado, a todos le ponemos peros. La iglesia primitiva creció en medio de los huracanes y las tormentas. Mientras no hubo persecución, estaban tranquilos. Allí en Judea, en Samaria, ahí estaban. Pero cuando empezó a perseguir al mundo cristiano, incluyendo el apóstol Pablo, la iglesia empezó a dispersarse y a irse por diversos lugares en medio de la persecución. Claro, pero como aquí lo tenemos todo. Y si aquí les doy un mensaje recio y fuerte, no, dice que el pastor que llegó dio un mensaje duro y véngase aquí con nosotros, hermanita, aquí no golpeamos a nadie, aquí le recibimos bienvenida. Y entonces, ahí van corriendo. ¿Sabes lo que vas a esa clase de iglesias? A terminarte de morir. Porque no soportas el fuego de prueba que Dios permite a la iglesia. Aquellos apóstoles se sentían dignos de sufrir por la causa de Cristo. La fe a medianoche se pone a cantar después de ser azotada. La fe a medianoche con los pies amarrados al cepo, que así se llamaba la maquinaria de castigo antigua en los cristianos. A medianoche Pablo y Silas se ponían a cantar himnos de alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y las puertas de las cárceles se abrían. Amén, aleluya. Aunque lo metían en la cárcel de más adentro, dice la Biblia Pedro. Pero la iglesia hacía oraciones y era perseguida y sufría. Y aunque escondidas hacían cultos, allá estaban orando de escondidas aquellos. Y aquí se abrían las puertas de la cárcel de más adentro. Había una puerta y se abría, había una segunda puerta y se abría. Y la tercera, que era un puertón bien cuidado, también se abría. Mientras la iglesia sufría y hacía oraciones, Pedro salía caminando acompañado por una. Amén. Ahora muchos pastores van a la cárcel porque por fraude, por pícaros, por adúlteros, por ladrones. Ahora ya no se abren las cárceles, ahora más bien lo hunden más para que pague, porque lo que uno siembra cosecha. Entonces eso ya no lo va a ver. ¿Sabe por qué? Porque la fe no está siendo sufrida, no está siendo perseguida. Es un grave problema. Pero aquella época era así, hermano. Y la fe era probada en todas circunstancias, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vivimos una vida fácil y suave en el cristianismo, aunque es auténtico y aunque pudieras tener verdaderamente la salvación, no hay crecimiento. Ese es el problema. No hay crecimiento. Nunca, de los nunca, un agua fría, un agua helada es más sabrosa que aquella que se encuentra en la roca del desierto. Caminando 15 días en medio de la persecución y la pobreza en Centroamérica para llegar a este país. Y esa botellita de agua o esa agua que dejan en el desierto es sabrosa. En la casa no la quieren. No, esa agua no. ¿Qué clase es? De agua. No, yo tomo agua fina. Yo que no encuentro cuál es, yo igual así pues papá. Y mucha gente no me dice, esta sabiacía que hace, tiene que ser de marca el agua. ¡Santo! Porque
si no, no la toman. En el desierto de la prueba se toma cualquier agua y es súper sabrosa y maravillosa, porque como hay una abundancia, no le siente sabor. Cuando aprendes a caminar en el desierto de la prueba, vas a dar gracias por cualquier botellita de agua sin ver la marca. ¿Sabes por qué? Porque en medio del desierto de la prueba empiezas a valorizar las cosas por lo que son y no por lo que saben en sí. Ese es un problema que tenemos mundialmente. Es un grave problema. Lo tenemos todo. Y como dije una vez aquí yo, cuando el pastor pobre del África vino a los Estados Unidos con el americano bien gordito y cargo del año, y le dice el pastor americano: hermano, estamos orando mucho por su pobreza allá en el África, para que su fe no desmaye. Gracias, hermano, dice el morenito. Nosotros estamos orando mucho por América, para que su abundante riqueza y sus muchas bendiciones no lo alejen de la iglesia. Y la iglesia en el África y en Etiopía está creciendo a números increíbles. En aquellas áreas pobres está creciendo a números increíbles por la pobreza y la persecución. Y en América la iglesia se están cerrando. La iglesia americana, iglesia bautista americana, otra clase de iglesia, un culto hacen a la semana o al mes. Cuando se muere alguien hacen un culto, y cuando se casa alguien hacen otro. Y ahí están cerradas las... Caballo que le dijo el pastor africano al americano: nosotros estamos orando por su extrema abundancia, para que eso no los aleje de Dios. La gente se aleja de Dios más cuanta más abundancia tiene, en lugar de ser agradecido y acercarse más a Dios, porque así debería de ser. Hacemos lo contrario. Yo he encontrado gente que dice: hermano, ahora sí, ya no quiero saber nada de la ciencia y la medicina. El cáncer de mi papá es terminal, ya nos dijeron los médicos que solo un milagro de Dios. Ahora no quiero saber nada de nadie y me entrego a Dios totalmente. Pues sí, eso era lo que Dios quería hace tiempo. Ahora sí dice que ya se avanza. Claro, porque el cáncer es terminal. Ahora sí, cualquiera lo haría. Si ya no tiene remedio, si ya no tiene salida, si ya la ciencia médica no puede, dice: ahora sí con Dios. Así lo hubieras hecho desde el principio. Y casi todos actuamos así. Ya vamos a confiamos en Dios y hay que lo que la ciencia diga. Sí, pero mientras hay ciencia y billete y seguro, no dicen eso. Cuando no hay billete y no hay seguro, y la ciencia dice que ya no pueden hacer nada, ahora sí vamos a confiar en Dios. Es más, si es posible, hacemos un culto de oración extra, aunque sea al mes, directamente para el caso del hermano o de la hermana. Así era como el Señor te quería, sin necesidad de cáncer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso hubiera funcionado para que el cáncer no llegara. Amén. Pero ahora que ya es terminal, ahora sí le vamos a poner toda la fe al Señor. ¿Es triste o no es triste? Sí, amén. Es una realidad. Es una realidad. Yo lo que quiero esta tarde es que usted entienda esto y que por nada del mundo se aleje de Dios, de la iglesia. No, todo lo contrario. En medio de la lucha y las pruebas, la Biblia dice que tiene que ser probada la fe como el oro. ¿Hasta cuándo? Hasta que la imagen se refleje. Sí, amén. Aleluya. No es cuando tú digas, es hasta que la imagen de Cristo se refleje en tu vida como oro que eres en sus manos. Entonces eso es importante que entendamos eso. Importante. Amén. Si no actuamos así, difícilmente vamos a crecer. La fe
triunfa en la prueba, triunfa en el calabozo, triunfa en la persecución y la soledad, triunfa en medio de la sequedad y el desierto. La Biblia dice en el libro de Reyes 18, se narra la historia preciosa de Elías. ¿Y cómo se habla de Elías en Santiago y en otros libros? De la fe de Elías. No va a llover por 3 años y medio. Por la palabra que Dios me ha dado, no va a llover en 3 años y medio. Y se secó todo pasto, murieron animales. Hasta el arroyo donde Elías, se saciaba y donde cuervos le llevaban de comer, se secó. Se secó. Imagine esto, con este sol candente, el arroyo se secó. Donde ha habido agua, ¿sabe qué pasa? Cuando se seca, se empieza a craquear la tierra, ¿sí ha visto? Grandes craqueaduras. Y Elías está ahí. Ahora te aguantas porque tú fuiste el que oraste para que no lloviera. El agua se acabó. Aún en la fe más auténtica llega el momento difícil en que el agua se acaba. Y la tierra empieza a rajarse como señal de que te quedaste sin agua. Eso va a llegar tarde o temprano. Y yo no veo a Elías murmurar, a Elías quejarse, a Elías nada. Nuestro arroyo un día se va a secar y vamos a ver la pura tierra de barro ahí rajándose porque no hay agua. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ah? Nada. Seguir orando, seguir alabando a Dios. Aunque falten ovejas en la majada, aunque la vid no dé fruto, aunque la viña no dé uvas, aunque no haya riquezas, no importa, dice Habacuc, igual aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla florecer, en medio de los tiempos hazla crecer, porque en los tiempos difíciles es cuando más se debe de crecer. Si no es el número, por lo menos en fe, para que los que no se salvan se condenen y no tengan excusa. Que no quede por ti, que quede en ellos. Así de claro. Se nos va a secar nuestro arroyo un día y tenemos que seguir confiando en Dios. Y Dios habló a Elías y le dijo: mira, vete a Serepta de Sidón. He preparado una mansión, una señora rica, una viuda ricachona, como la que buscan muchos por ahí. Hay una viuda ricachona, la más rica de allí de Serepta de Sidón. Tiene carruajes, tiene camellos, tiene riqueza sin contar. Ahí te voy a llevar para compensarte estos casi 2 años que estuviste aquí en el arroyo. ¿Cómo no? La viuda era viuda con un hijo y no tenían ni para comer ellos ya. Tenemos una medidita de harina y una medidita de aceite y vamos a hacer una tortita nada más para compartirla con mi hijo y después de comerla nos vamos a dejar morir porque no hay más. Oye, Señor, ¿cómo es que mandas a Elías de allí para un lugar más peor? No te están mandando a un lugar mejor, te están mandando. Ahora hay problema, porque ahora van a ser 3. Ahora van a ser 3. Y llegas a una casa donde solo hay una viuda, un muchacho huérfano de padre, una medida de harina, una de aceite, sale una torta
recogen leñitos, se la comen y para el funeral no queda nada, que al fin y al cabo no hay nadie más. ¿Ah? Amén. Ahí va Elías. Yo pensé que íbamos a otro lugar más bueno. Es que Dios todavía no lo había llevado a la dimensión de crecimiento que Dios quería tratar con él. Te llevamos a Sarepta de Sidón. Ahí. Y ahí llega Elías. Y una viejecita que cortando su leñita, que tanto, ¿verdad? El coro que cantan hasta los niños. Cuando Elías por ahí pasó. Y la viuda le dice: no hay para hacer tortas, hay para hacer una torta. Trae un vaso de agua y una torta, solo sale una. Y me la voy a comer yo y mi hijo. Y después nos dejamos morir. Sí, dice Elías, está bien, eso que dices es bueno. Hay que hacerlo así, pero tráeme a mí primero. Bueno, que no entiende, ya está viejo, no oye o qué. ¿Qué no está oyendo que sale una torta para ella y su muchacho? Sí, pero tráeme a mí primero. Cuando dice tráeme a mí primero, quiere decir que hay para otros segundos, ¿sí o no? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Tráeme a mí primero. Si me trae a mí primero es que hay para segundos y terceros. Haz como dice si me traes a mí primero. Y la viuda no fue rebelde. Gracias, Señor. Hizo como el hombre de Dios le había dicho. Y le llevó a Elías. Y le voy a decir que de los 3 años y medio de Sarepta de Sidón al arroyo de Kerit se hacían 45 días de camino. Y eso duró Elías en llegar aquí a la región sin agua. Por eso que lo primero que pidió fue un vaso de agua y luego una torta. Y estuvo Elías en la casa de la viuda aproximadamente año y medio. Y en año y medio la harina no cesaba ni el aceite menguaba, porque Dios siempre va a proveer en las circunstancias más difíciles de la vida. En año y medio. Amén. Año y medio normal. De 365 días como hoy. No hubo un solo día en que faltara el pan y el aceite y la bendición de Dios en esa casa. Pero la fe tenía que ser probada. Es una manera de crecer. Creció la viuda, creció el hijo, avanzó Elías, y su fe iba creciendo de ambos, porque estaba siendo probada por el horno de fuego. Y después dice Elías que sale de la casa de la viuda. Ahora sí ya va a llover. Ahora sí ya va a llover. Acab no lo creía, Abdías no lo creía, nadie lo creía, y subió al monte a orar. Amén. Amén. Y le dice a su siervo Abdías: sube a la montaña y dime qué ves, porque va a llover. Díganle al rey Acab que se dé prisa porque se moja, va a llover. Y se puso rostro a tierra entre sus rodillas, orando al Señor, y el siervo fue a ver. Según la geografía y las estadísticas, hay alrededor de entre 8 y 10 minutos de donde Elías estaba orando a donde el siervo iba a la parte más alta a ver el cielo. ¿Y sabe cuántas veces fue y vino?
7 veces. 7 por 10. 70. 70 minutos aproximadamente estuvo Elías rostro en tierra orando, y aquel venía y decía: ¿qué ves? No se ve nada. Vuelve a ir. Y venía y ve: ¿qué ves? No se ve nada. La 7ª vez fue y le dijo: ¿qué ves? Mira, la verdad no se ve nada, aunque sí se ve una nubecita como el tamaño de la palma de una mano. Dijo Elías: vete y dile al rey que se dé prisa porque se moja. Que se dé prisa porque se moja. Terminó de orar y salieron disparados todos, y el agua no cesó por mucho tiempo. ¿De dónde salieron nubes para que lloviera? Si solo había una del tamaño de la palma de una mano. A nosotros se nos pone una del tamaño de un estadio y no llueve. Es más, se nubla todo y va a llover, y en lugar de que llueva se le lleva el aire. Y la milpa se seca muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. ¿Sabe por qué? Porque no hay entrega. ¿Sabe por qué? Porque no hay oración. ¿Sabe por qué? Porque la fe no ha sido probada para alcanzar estas dimensiones. Y la única manera de alcanzar estas dimensiones es ser probado, que se te seque el arroyo, que quede el puro cascajo, como dicen en Guatemala, que ya no quede ni lodito. Y entonces vas a empezar a creerle a Dios, porque nadie se va a querer morir así tan fácil. Entonces va a ejercitar su fe. Eso fue lo que hizo Elías. Y con una nube del tamaño de una mano, fueron tormentas terribles en aquella ocasión. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios, en 3 años y medio de circunstancias difíciles, había pagado el precio que el problema hoy día de nosotros los cristianos es que no estamos dispuestos a pagar el precio. La fe tiene un precio. Cierto. La fe que obra tiene un precio. La fe que salva es gratis. La salvación es gratis. Pero la fe que obra, la fe probada, tiene un precio. Y ese precio es el fuego purificador. Entonces el problema de nosotros, la iglesia, es que no estamos de acuerdo a este sistema. Y no solo tenemos culpa nosotros, tienen culpa los predicadores modernos, porque nos han suavizado la mano, diciendo voz de Dios, cuando Dios no ha hablado. Y cuando verdaderamente Dios habla, ignoramos. Así de claro. ¿Sabe? Mi Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas. Vaya a Santiago 1, 2 al 4 y léalo. Y a mí me impacta lo que Santiago dice, porque Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo quiere decir gozo completo. Cuando se hallen en diversas pruebas, alcancen su gozo completo. Canten en medio de la cárcel, en medio del cepo, en medio de la persecución. Alcancen el gozo completo en medio de las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted está loco. ¿Cómo voy a tener sumo gozo en diversas pruebas? En diversas bendiciones, sí. En el party, sí. En la bendición, sí. En la boda, sí. En el 15 años, sí. En la inauguración de la casa nueva, sí. Pero en diversas pruebas, usted me dice que tenga gozo completo. Bueno, yo no soy el que lo digo. Vuélvalo a leer en el verso 2 de Santiago. No lo dice eso, no dice así su Biblia.
Mi Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes se gozan en diversas pruebas? Así con sumo gozo o con gozo completo. Señor, tú sabes que mira, pues yo sé que no debiera ser así, pero pues ni modo, si así tú lo quisiste. ¿Qué sumo gozo va a ser eso? Está lloriqueando, está quejando, está murmurando. Así dice el verso 2. Dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿O no lo dice así? Yo así lo leo aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Cuando usted aprenda a vivir en diversas pruebas con gozo sumo, usted ha alcanzado el máximo que Dios quiere en su vida. Amén, amén, aleluya. Amén. Sí, claro. Alabar y gozarse cuando se sufre por la causa de Cristo no se ve muy común, pero qué lindo ver a un cristiano así. Amén, aleluya. Lindo ver a un cristiano así. Aleluya. ¿Y a dónde lo vemos, hermano? Pues en la iglesia, ¿dónde más? No, pero ya no han quedado, pues sea usted el primero. Amén. Sea usted el ejemplo, porque queremos crecimiento, queremos avivamiento, sí, pero que lo produzcan los demás. Si queremos avivamiento y crecimiento, tenemos que empezar por nosotros mismos. Sí, amén, 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 aleluya. Por nosotros mismos. Queremos un cambio, produzcámoslo nosotros. Queremos avivamiento, avivémonos nosotros. Esa es la verdadera fe. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago, así lo está diciendo. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Pero se brinca el verso 5 y lee el 6 y dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vale, ahora sí. No piense que quien tal haga va a recibir nada de Dios. Con una fe que duda, con una fe muerta, con una fe débil, con una fe que no es probada, con una fe que no tiene crecimiento, no pretenda alcanzar muchas cosas. Ahí sí que confórmense con ser salvo. Y ser cristiano conformista solo con la salvación, realmente sabe que sería lo mejor. Después de ser salvo, que el Señor me lleve. ¿Qué sigo haciendo aquí abajo? Nada. Estar contigo, dijo Pablo en Filipenses 1, 20 en adelante. Estar contigo es mucho mejor. Pero si me tengo que quedar por la causa de Cristo y trabajar por el Evangelio, me quiero quedar. Porque si no voy a hacer eso, irme contigo es mucho mejor. Hay muchos cristianos que Dios le hubiera hecho un favor si se lo hubiera llevado recién salvos. Y le hubiera hecho un favor también a la iglesia. Aunque duela, aunque parezca duro. Así dijo Pablo. Porque estás contigo es mucho mejor si no me quedo por la causa de Cristo. Si me quedo para dar problemas, mejor que me lleve. Ahora sí que no me va a decir, bueno, pues entonces hay que orar, y si no es tuyo, o si es tuyo, llévatelo, y si no, te lo mando yo, dijo aquel. No podemos orar eso. Pero si usted lee Filipenses capítulo 1, allí dice esas frases. Estar contigo es mucho mejor, pero si me quedo por la causa de Cristo, quiero quedarme. Y estoy en estrecho, no sé qué escoger, si irme o quedarme. Pero si voy a quedarme para servir, aunque tenga que sufrir, me voy a quedar. Y usted sabe lo que Pablo hizo en la obra del Señor. Amén. Se quedó, y se quedó como los grandes. Qué lindo, ¿no? Amén. Entonces, esa es, hermano, la clase de fe. Pero no piense quien dude, quien esté allí temeroso y quien esté allí murmurando que va a recibir nada de parte de Dios, dice el verso 7. Amén.
Y Hebreos 11:6 te vuelve a decir lo mismo. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Está claro? Yo no dije nada de mí en esta tarde, ni pienso hacerlo. Siempre he dicho, estoy diciendo lo que dice la palabra. Amén, aleluya. También sé que esta clase de vida es dura, es difícil. No es fácil. Pero es la vida que realmente vale la pena vivir. Es la vida que realmente a Dios le agrada. Es la vida que edifica a la iglesia, al prójimo, al amigo, al hermano, al familiar, al pariente. Cuando la gente ve esto en nosotros, en el trabajo, en la calle, en el carro, en la casa, la gente dice, qué bonito ser cristiano así. Amén. Qué bonito es ser cristiano así. La gente admira tu testimonio y tu fe. Quieren saber qué has hecho. Cuando dice nada, simplemente me entregué a Cristo de todo corazón y estoy haciendo lo que Él quiere en mi iglesia. ¿Cuándo me invitas a tu iglesia? Pero cuando nos dicen cuándo me invitan a tu iglesia, cualquier día de estos, yo te voy a avisar, porque no quieren que se den cuenta del testimonio que tenemos. Santo. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Es increíble, pero pasa. ¿Sabes por qué? Porque no has dejado que tu fe sea probada y que haya crecimiento para impactar a la gente en tu fábrica, en tu negocio. La gente quiera saber cómo has hecho para bendecirte, para progresar, para soportar tanto. La gente quiere saber eso. ¿Y cuál es la respuesta? Es cristiano. ¿No más? ¿Sí? ¿Es todo? Pues entonces yo quiero ser cristiano. Amén. Sí, claro. No es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero tampoco es imposible, y menos con Cristo Jesús. Amén. Menos con Cristo Jesús. Aquí no me va a decir que ha sido fácil. Yo conozco a la hermana desde que llegó ya a este país, iniciando también aquí el ministerio. No ha sido fácil. Nada de fácil. A nosotros, ¿qué no nos han achacado, acusado y hecho? Ya son 32 años, ¿no? Ustedes empezaron antes que yo. 32 años de estar pastoreando, la gloria de Dios. Me acuerdo cuando se casaron los hermanos. Si yo visitaba ya la fuente de agua viva en la Magnolia, no en la Álamo, con mi hermano Manuel y mi hermana María, porque allá estaba antes la fuente de agua viva del hermano Mario. Ha sido fácil, pero no ha sido imposible. Y no haciéndole caso al enemigo y luchando como hemos luchado, Dios nos sigue bendiciendo. ¿Ah? No, si no se crea que, él lo dice porque, no, lo digo porque lo he vivido. Son experiencias. Son experiencias. Sí, para los más nuevos, los que no saben, yo trabajé en esta organización. Yo venía aquí al culto de jóvenes, con los jóvenes de la gloria de Dios. Teníamos competencia de jóvenes con todas las iglesias los lunes. Confraternizábamos. Estoy hablando de una realidad, hermano. Tal vez algunos son nuevos, no se acuerdan de esto, pero muchos saben que esa es la realidad. Y si en estos 34 años el Señor ha sido bueno y no nos ha dejado, hermana Hilda, hoy menos nos va a dejar. Sin importar las circunstancias, las luchas y las pruebas,
Saldremos adelante y venceremos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Dice la palabra de Dios. Gracias, Padre amado. Si yo no vine a tirarle ni a desgastar los últimos que quedan allí golpeados. No. Esta es una verdad para que aprendamos. Es parte del llamado. Es parte del ministerio de Dios. Iglesia sufrida, iglesia bendecida. Y no siempre tiene que ser el número, porque la gente piensa que la bendición está, mira, tiene 500. ¿Usted cree que las iglesias primitivas eran grandísimas? ¿Usted cree que aquí la Priscila tenía 500 miembros? La iglesia estaba en su casa y las casas eran chicas. Y la Biblia me reconoce como grande siervo de Dios. La iglesia que está en tu casa, tal vez eran 10, 15, hasta se escondían de la persecución romana y están en la Biblia como gente que fue bendecida. No es por los 500, es por los pocos que hay, que han aprendido a sufrir y a ser ejemplo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Échenle ganas, hermanos. Échenle ganas. Que Dios nos va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra del horno de fuego, nos libra en el horno de fuego, que es mejor. Sí, amén. Sí, porque los 3 hebreos dijeron: nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Del horno de fuego. Y no pasó. Hicieron la prueba y no quisieron obedecer, y no los libró del horno de fuego, los metieron. Los libró en el horno. Y su ropa no olía quemada. Y su pelo, que parece de gasolina, no se incendió. Además, los que los metieron así empujaditos a lo lejos, la llama los alcanzó y los mató. Y a los que estaban adentro no les pasó nada. Lo que pasa es que había un cuarto varón que los estaba esperando ahí. Amén. Y los protegió hasta el día de hoy. No los libró del horno, los libró en el horno. Muchas veces Dios quiere así. Dios quiere así. Dios lo va a hacer porque Dios es grande. Dios es maravilloso. Amén. Vamos para adelante como buenos soldados de Jesucristo. Vamos a orar a Dios porque Dios le dé esa clase de fe probada y no se eche para atrás en la lucha y en las pruebas, como dice un canto. Padre, te damos gracias porque tú hablas en todo tiempo. Y en estos tiempos difíciles, Señor, aunque no lo parezca, necesitamos la palabra sólida, fuerte, palabra que edifique, Señor, y que nos ayude a entender que en medio de las pruebas, que en medio de las luchas, tú estás con nosotros. Gracias, porque nunca nos has dejado ni nos dejarás. Tú dijiste: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque muchas veces, o casi siempre, nuestra fe tendrá que ser probada. Y solo tú nos puedes dar las fuerzas para que permanezcamos firmes y sólidos, sabiendo, Señor, que esta fe probada produce paciencia, produce frutos, produce crecimiento, produce bendiciones. Porque la otra fe débil y sencilla, aunque pudiera alcanzar salvación, no hay galardones, no hay bendiciones, no hay crecimiento. Y yo prefiero la fe que sufre, la fe que es probada, para saber, Señor, que verdaderamente tú nos has llamado. Muchas gracias por esta preciosa iglesia. Muchas gracias por hermana Hilda, su familia. Muchas gracias por los diáconos, la diaconisa, los que predican, los que enseñan, los maestros de los niños, todas las personas que sepan, Señor, que tú estás en este lugar y que en medio de las pruebas y las luchas de una iglesia, grande o pequeña, el crecimiento siempre va a llegar tarde o temprano. Te agradecemos con todo el corazón por este tiempo, por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga y me les guarde.